su nombre? José Noé Favela Olagues servidor. Sí, mi nombre es Carolina Martínez Mendoza. Soy aspirante a la licenciatura de Derecho en la Universidad UNAM. Le voy a hacer unas preguntas, ya que mi tema es el derecho penal. ¿Por qué eligió la licenciatura de Derecho? Sí, en mi caso, yo quería estudiar ingeniería civil. Tuve una pésima situación económica desde que era niño y no podía. Y me inscribí en la universidad, también en la UNAM. No tenía ni para el camión. Y tuve que estudiar en una escuela que me quedara cerca del trabajo, que fue la Escuela Libre de Derecho. Por esa razón estudié la carrera de Derecho. Muy bien. ¿Cree que las leyes sean justas para todos? No, tenemos leyes muy sumamente defectuosas, absurdas. Tenemos un sistema jurídico muy defectuoso, no tiene sentido. Sobre todo en el derecho penal, hay mucho que estudiar. Está completamente equivocado todo lo que se refiere al derecho penal. En materia laboral también los juicios son sumamente defectuosos, demasiado lentos. Se ha mejorado en materia civil, los juicios no son tan lentos como antes lo eran. Pero sí, hay que darle una sacudida. La Constitución que tenemos también ya está muy llena de defectos. Se ha perdido ya la noción de lo que es derecho constitucional. Yo creo que la Constitución que tenemos es una de las más defectuosas. Está tan mal hecha que ya se le han hecho modificaciones, como 700 modificaciones en 100 años. En Estados Unidos la Constitución que tienen allá, cuando muchos le han hecho, allá las modificaciones les llaman enmiendas, cuando mucho unas 30. Bueno, ¿desde qué tiempo se implementa el derecho? Desde los tiempos primitivos, básicamente desde que se asentaron, es decir, desde que el conjunto de personas dejaron de ser nómadas, se asentaron y entonces propiamente surgió lo que era el derecho de propiedad privada, porque pues ya cultivaban algunas tierras y ya querían ser los propietarios. Aunque no tuvieran noción del derecho de propiedad, yo creo que por instinto de conservación tuvieron esa noción y así empezó la organización del ser humano. ¿Ha mejorado el derecho? Sí ha mejorado bastante. Desde luego no es como el antiguo derecho romano, que fue de una gran avanzada para aquella época anterior a Jesucristo. Incluso en los primeros 5 siglos y medio siguientes a él se avanzó bastante y después se perdió, ya no hubo avance. Incluso en algunos temas podría decirse que estamos tan atrasados como lo estábamos el ser humano en aquella época. Y aquí en México, en lugar de avanzar, se entorpecen las leyes porque tenemos pésimos legisladores que les interesa pues un comino mejorar. ¿Por qué nació el derecho? Por necesidades, porque era una manera de tener una mejor convivencia social. Las personas que trabajaban pues querían conservar las cosas que obtenían. Por ejemplo, al iniciarse la agricultura, las personas que trabajaban en sus terrenos querían conservar para sí o para su grupo el producto de su trabajo. De esa manera surgieron las ideas de trabajar, organizar, atender a la familia y el derecho de propiedad. ¿En qué podemos utilizar el derecho penal? El derecho penal se puede utilizar para corregir la conducta de la sociedad. Una manera de corregir a la sociedad es orientándola.
no castigándola. Está equivocado el derecho penal, incluso el nombre es para repudiarlo. A la persona que se comporta mal, muchos de los que ya fueron sentenciados como delincuentes, yo creo que fácil, más del 80% están ahí por haber actuado mal porque tienen algún trastorno mental, algún trastorno de conducta que les viene por los malos tratos que recibieron cuando eran niños. Y ya se sabe que la conducta o el trato que se recibe en los primeros 6 o 7 años, de ello depende el destino. Y los mexicanos no sabemos ser padres. Cualquier travesura de los niños los castigamos, los maltratamos, coscorrones, jalones, los ofendemos. Es la manera más estúpida de ser padre. Si los niños se portan mal es porque todavía no están informados cómo portarse bien, apenas están aprendiendo. Y los niños aprenden si se les explica, no si se les castiga. ¿A quiénes beneficia el derecho penal? El derecho penal no causa ningún beneficio a nadie, no beneficia ni a la sociedad, ni a los reos, ni a las autoridades, porque está equivocado el enfoque del derecho penal. El mismo nombre penal, está mejor el nombre de lo que se le llama al sistema penitenciario, que también el nombre está mal. Es el Centro de Readaptación Social. Es muy correcto ese nombre. Es readaptar a las personas, educarlas y para que tengan una buena conducta dentro de la sociedad. Esa es la finalidad del derecho penal. No castigar, sino readaptar a los supuestos delincuentes. Entonces, el mismo nombre está equivocado. Y antes se les llamaba penitenciarias porque ahí purgaban penitencias. Las personas no. Deberían ser centros de readaptación social. El nombre está correctísimo, nada más que no se practica. Bueno. ¿Cree que deberían mejorar las leyes? Por supuesto que sí. Creo que, como digo yo en broma, en México la mejor ley es la ley de Herodes. Pero pues eso da una idea del pésimo sistema jurídico que tenemos en México. Y, por ejemplo, en nuestra Constitución nada más debe haber principios generales, nada más, no detalles. Los detalles son materia que deben contener las leyes ordinarias. La Constitución no debe tener detalles, debe tener nada más principios generales y ya se les está llenando a la Constitución detalles que es indebido. Entonces hay mucho que hacer desde la Constitución misma, ya debiera pues, prácticamente abrogarse. En su estado, ¿cómo se maneja el derecho? ¿En mi estado de donde yo soy, en Durango, o aquí en el país? Pues aquí, bueno, yo me imagino, ¿usted vive aquí? Sí. Pues aquí, aquí en la Ciudad de México, sí, no sé, desgraciadamente los jueces que hay no actúan como jueces, sino actúan un poco como con criterio político. Por ejemplo, la materia laboral está abandonada. Las juntas de conciliación y arbitraje, todo el personal que hay son muy atentos, son muy trabajadores, pero no se dan abasto. Tienen cerros de expedientes en el piso, y porque no se dan abasto para atenderlos. Entonces está atendido, se necesita fácil un 100% más de personal, pero no se le hace caso. Entonces son juicios que duran así, tranquilamente unos 3 años, pero yo conozco de juicios que tienen 30 años en materia federal y todavía están en trámite. Juicios que fueron tramitados por un grupo de trabajadores que algunos ya hasta se murieron. Entonces eso les da una idea de lo absurdo. Juicios de 30 años. Sí, y en materia familiar también está equivocado el enfoque que tiene el Código Civil. Y así, pues
todo nuestro sistema jurídico está sumamente defectuoso. Y el más importante, que es el derecho penal, porque de ahí depende la vida de las personas. Yo he conocido recientemente de un asunto en que me platicaba el abogado defensor que a su defendido le aplicaron 55 años de prisión en el Estado de México, porque allá el homicidio doloso se castiga entre 40 y 70 años. Le pusieron el término medio aritmético, nada más que es inocente la persona. Pues ya lo destruyeron. Entonces, ¿qué se puede pensar de un derecho así? Pues que es una basura. Y es una basura porque los legisladores no estudian los asuntos o la materia y nada más emiten leyes pues a lo burro, como el Partido Verde Ecologista, que cuida mucho de los maltratos de los animales, pero al mismo tiempo pugna porque se implante la pena de muerte para los humanos. Dicen nomás, más valdría ser animal, ¿no? Y en conclusión, ¿por qué hay que implementar el derecho penal? El derecho penal debería ser considerado como una disciplina médica educativa. Quitarle el nombrecito de penal porque no se le debe configurar a una persona que se porta mal. La mayoría de los casos no es que lo haga por maldad, sino por enfermedad, porque tiene algún trastorno que le viene desde la niñez. Y a los enfermos no se les penaliza, se les cura. Entonces, si se atendiera a ese enfoque, que los jueces no lo hacen, porque yo he platicado con jueces en materia penal y que dicen que ellos nada más juzgan el delito, no juzgan a la persona. Pues es un absurdo. En realidad se está juzgando a la persona que cometió un delito, y para poderlo juzgar bien a esa persona es necesario conocer toda su biografía para saber el por qué se portó de esa manera. Pues a los jueces no les importa. Entonces, ¿cómo pueden juzgar a una persona si no la conocen? Así de absurdo, no tiene lógica en nuestro sistema jurídico. Hay mucho por hacer. Pues le agradezco mucho estas preguntas que me contestó. Pues, Y pues eso